todos? Muy buenas tardes, bienvenidos a Léala. Mi nombre es María Teresa Sarabia, soy periodista michoacana y pertenezco a la División Nacional de Noticieros Estrella TV. Y hoy tengo el honor de presentar aquí en esta charla a una colega y amiga a quien admiro y respeto por su profundo trabajo periodístico. Es una mujer que tiene tantos premios que resulta imposible nombrarlos todos porque me llevaría los 50 minutos que dura la charla, por lo que solamente voy a mencionar el que considero más importante y que se lo otorgó la organización Reporteros Sin Fronteras el año pasado. Es el premio a la libertad de expresión y la nombraron la reportera del 2014. Es el premio más importante que tiene San Juana. Y bueno, tuve el gusto de conocerla hace algunos años en Monterrey, Nuevo León, su ciudad natal, donde pude corroborar la pasión y la entrega de esta periodista por la investigación de corrupción, de violencia de género, de trata de personas, de narcopolítica, de crimen organizado y también de extorsiones y secuestros. San Juana tiene más de 12 libros, entre ellos el más reciente, que es Las Amantes del Poder, y que habla de los abusos de los políticos poderosos hacia sus mujeres, y que por cierto vale la pena aquí un pequeño comercial. Lo van a poder encontrar a la salida en Editorial Planeta, en la firma de autógrafos que San Juana va a tener. Ella además escribe para la revista Proceso, para La Jornada, para Sin Embargo, entre otras publicaciones que tiene constantemente, así que me permito presentarles a San Juana Martínez y su ponencia Crimen Organizado y Narcopolítica. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Para mí es un privilegio compartir mesa con Mirka de Llanos. Ella, además de ser una presentadora muy querida, es un gran ser humano, una gran mujer, referente de la lucha por los derechos de la mujer, por supuesto, y con quien he tenido el privilegio de compartir espacio televisivo en los últimos meses en Estrella TV, un segmento que ahora ya ella ha dejado para buscar nuevas oportunidades y retos en otras televisoras. Pero claro, les quiero decir que es una maravilla compartir con Mirka este espacio, porque además ella es periodista, egresada de la carrera de periodismo, lleva el periodismo en sus venas. Ustedes la recordarán por su segmento de Primer Impacto, por supuesto, en donde fue todo un éxito, la verdad, lo puso en alto ese programa, lo llevó hasta lo más alto, y luego continuó con esos retos profesionales que ella se pone y condujo durante 2 años más o menos el segmento de noticias de Estrella TV. Ser comunidad hispana en Estados Unidos, como lo decía ayer, yo soy migrante, soy hija de migrantes y yo creo que todos somos migrantes. Mirka es nacida aquí, pero es de padres cubanos, y la migración nos llega muy cercano al corazón, porque pensamos, y esto lo quiero reiterar, ningún ser humano es ilegal. Hay documentos o no documentos, pero todos los migrantes tienen derecho a estar en este país, a construir la riqueza de este país, y gracias a esa grandeza migrante, México también se sostiene a través de sus remesas, aunque ya dijo Patricio y el Fisgón Monero que nos precedieron, que manden más porque ya México se está cayendo, ¿no? De eso hablaremos. Y bueno, para terminar con el tema de la presentación de Mirka de Llanos, ella también es autora de un libro que además pues es un libro que estimula la superación, que habla de la felicidad, de su contacto con Dios y por supuesto de cosas positivas que nos pueden llevar a engrandecer la vida de cualquier persona. Mirka, es un gusto enorme tenerte aquí, compañera. No, muchísimas gracias, San Juana, a ti, gracias a todos ustedes. Es un honor para mí cuando me pidieron estar aquí con María Teresa, que también pues estábamos de colegas en Estrella TV, y con San Juana, pues yo dije definitivamente que sí, tenía que estar ahí, aunque ya no estoy al frente del noticiero Estrella TV, estoy en otros proyectos
pero quiero hablar un poquito acerca de la importancia que fue para nosotros y para mí en el noticiero como conductora y como la productora ejecutiva, tener a una periodista como San Juana hacer los segmentos. Ella es una mujer sumamente ocupada. Ustedes están aquí porque conocen su nombre y conocen su trayectoria, y sabemos que ella habla la verdad. Muchas veces en los noticieros que se ven tanto en Estados Unidos como en México como en otros países, pues hay censura y también hay autocensura del periodista, y obvio que eso no tiene nada que ver con el periodismo, porque el periodismo es libre. La libertad de expresión va de mano a mano con lo que es el periodismo verdadero, y por eso tenemos que agradecerle a las personas como San Juana Martínez, que dentro de un país que está sumido en el narcotráfico, en el crimen, cuando su propia vida peligra, ella ha decidido decir la verdad e informarnos lo que está sucediendo, y por eso ella merece un gran aplauso. Y bueno, continuar pues con esto, ¿verdad? No es que estemos aquí en esta mesa echándonos flores, me parece, ¿verdad? La verdad es que las trayectorias de lucha de las mujeres, ustedes saben que nos cuestan mucho, enfrentamos el machismo, la misoginia a todos sus niveles, y María Teresa ha demostrado, como mexicana, michoacana particularmente, hacer una carrera en Estados Unidos es muy complicado porque llegan aquí como migrantes y hay que empezar de cero. María Teresa es una gran periodista que le gusta mucho el terreno libre, o sea, hacer periodismo de campo, como decimos en México, y se ha adentrado en los entresijos que tiene que ver con las cloacas del poder, pero también con los vínculos con el narcotráfico de la narcopolítica. Y qué mejor, porque ella es una gran conocedora de Michoacán, su estado natal, un estado que quiero decirles que es precioso, es hermoso. Michoacán lo tiene todo. Tiene todos los recursos, es rico en agricultura, en ganadería, pero también en minería, pero también en talento y en, por supuesto, humano, en talento, en todo lo que tiene que ver con recurso humano, porque los michoacanos es gente trabajadora y tal vez por eso los han asolado. Desde la década de los 80, ustedes recordarán aquella familia, los Valencia, ¿no? Mi querida María Teresa, y posteriormente cómo se fue penetrando ahí los Arellano Félix y después la familia michoacana convertida en los Caballeros Templarios. Ahí han llegado los Zetas, pero también el cártel de Sinaloa, y bueno, ha sido un territorio, como es un territorio tan rico, tan fértil en todo, pues es disputado por los distintos cárteles de la droga. María Teresa, es evidente que Michoacán se encuentra en este momento en una encrucijada. De hecho, hemos pensado que no tiene las condiciones para llevar a cabo unas elecciones. A veces pensamos, y mucha gente lo dice, las balaceras, por ejemplo en Reynosa o en Matamoros o en Tampico, generan ese miedo de los votantes, pero también de los candidatos o los que quieren convertirse en candidatos, porque como ustedes saben, en este proceso preelectoral o ya prácticamente electoral próximo al 7 de julio, ya han asesinado en México a 4 candidatos de elección popular. Eso es un mal augurio y demuestra que las elecciones ya están manchadas de sangre. ¿Cómo ves, María Teresa? Así es, San Juan. Lo veo, bueno, se ha mencionado que Michoacán es uno de los estados mexicanos que presenta focos rojos, así como Guerrero, como Tamaulipas y recientemente Jalisco. Desafortunadamente, la semana pasada, tal como tú lo mencionas, uno de los candidatos a la alcaldía de Yurecuaro, don Enrique Hernández, que previamente el año anterior había sido líder de las autodefensas e incluso se le había acusado de asesinar al alcalde de Yurecuaro, pues fue ahora él el asesinado. Él ya sabía lo que le iba a pasar, porque dijo que desde el momento en que decidió tomar las armas y encabezar a las autodefensas de su pueblo, estaba condenado a muerte. Él estuvo preso por la acusación de ser el autor intelectual de la muerte del alcalde de Tacuato y posteriormente fue liberado. Sin embargo, al lanzarse ahora por un cargo político, su familia y él ya habían hablado de lo que podía sucederle, por lo que el reciente asesinato aparentemente no sorprendió a nadie, le dolió mucho a su familia.
pero era algo, San Juana, que desafortunadamente se veía venir y que no solo ocurre en Michoacán, está ocurriendo en Guerrero. Así es, y en Tabasco. Y en Tabasco. Los 4 candidatos asesinados en este proceso electoral son de Tabasco, 2 en Guerrero, una mujer en Guerrero incluso, y ahora en Michoacán. No son los únicos. Desde que inició la guerra contra el narco han sido asesinados 20, junto a estos 4, 20 candidatos de todos los partidos políticos. ¿Por qué? ¿Por qué son asesinados las personas, las mujeres y los hombres que luchan por mejorar a México, que luchan por ese cambio? Pues sencillamente porque no se quieren alinear con el cártel que tiene en posesión la plaza o las ciudades o los estados. Hablemos entonces de la narcopolítica, un fenómeno que cada vez es más extendido. ¿Qué se puede decir de Tamaulipas? Para mí Tamaulipas es un estado fallido, es un narcoestado, en donde el cártel del Golfo tiene sus ramificaciones y está en este momento asolando a la población civil. Ustedes saben que hace 2 semanas las balaceras en Reynosa fueron tremendas, la gente no pudo salir de sus casas, se les avisa, no vayan a la escuela, no vayan al trabajo, se queman los grupos del crimen organizado, en este caso el mismo cártel del Golfo que tiene el poder de la plaza de Reynosa, está luchando o está en guerra con una escisión del propio cártel del Golfo. Entonces va Osorio Chong, que es muy chong, y el Osorio Chong dice que todo está muy bien en Reynosa, que no pasa nada, que ya está todo controlado porque en los 15 objetivos ya detuvieron 14. Con lo cual quiere decir que cuando detengan al 15 ya se acabó el problema. Pues no, señor Osorio Chong, porque esto es como los champiñones, como las setas, es decir, agarran a uno como los gremlins, como me dijo a mí una señora, sí, dice, agarran a uno, pero son como gremlins, luego hay 15 más. Entonces siempre hay alguien dispuesto en esta línea que compone la estructura del narcotráfico, una estructura que se va diversificando. En el territorio de la narcopolítica no solamente está Tamaulipas, está Guerrero, está por supuesto Coahuila, se habla de las ramificaciones de esta narcopolítica incluso en Chiapas, en el sur, en Oaxaca, en Tabasco, en Sinaloa, en Sonora, los estados cerca de la frontera, de esos 3.200 kilómetros de la frontera, que es un auténtico laboratorio de violencia y drogas, pues son los más conflictivos y lo hemos vivido muy de cerca, porque ahí es donde está el epicentro de la investigación periodística. Y aunque en México ser periodista significa también arriesgar tu vida porque es el país más peligroso para ejercer la profesión, 120 compañeros han sido asesinados, 20 y tantos, 23 permanecen desaparecidos y bueno, podemos hablar de que solo el año pasado hubo más de 300 agresiones a medios de comunicación. Ustedes ven, es una guerra, pero sin embargo, aunque los periodistas quedemos en medio y los ciudadanos, el gobierno no la quiere considerar como una guerra como tal. Y hay 120,000 muertos. Son cifras que hablan de una guerra. Hay 1,5 millones de desplazados, gente que ante este panorama no puede seguir viviendo en sus casas. Tú llegas a Reynosa, llegas a Tampico y recorres las colonias y hay decenas de casas abandonadas, muchos comercios cerrados, el 70% de los comercios, me acuerdo en Monterrey, cuando estaba más alta la violencia, tuvo que cerrar. No se podía salir después de las 8 de la noche porque se aplica un estado de sitio. La misma gente sabe que se tiene que encerrar y como decía Eduardo Galeano, la gente en México está asustada o escondida o ambas cosas, ¿no? En sus casas. Cedimos de alguna manera a los ciudadanos las plazas, las calles, y los cárteles de la droga se apoderaron de las ciudades, de los pueblos, y en este momento hay que reconstruir un tejido social que está seriamente dañado porque hay oficialmente 30,000 desaparecidos, pero extraoficialmente hay más de 300,000, según ONGs. Es una fractura enorme. México está fracturado hasta que no encontremos al último de nuestros desaparecidos, hasta que no esclarecemos el último de los asesinatos a tanta gente inocente.
Cuando matan a alguien, se intenta enlodar y se le dice, bueno, en algo andaría. ¿Cómo que en algo andaría? La mayor parte de los asesinatos fortuitos por estar en el lugar y a la hora equivocada es de gente inocente, niños, mujeres, hombres, trabajadores, gente que no tenía nada que ver con el narcotráfico y sin embargo se le demoniza, se le desacredita para después ser lanzado al hoyo negro de la endémica impunidad, que eso es lo que tenemos en México. Y volviendo al tema de la narcopolítica, el escenario más escabroso en este momento es el nacimiento hace 5 años de un nuevo cártel. Como si no tuviéramos bastantes, esa ramificación de los 7 cárteles de la droga que se convierten en 80, la mano peluda o la mano con ojos, ¿cómo decían un cártel? O sea, había uno, los matacetas, o sea, ya no sabemos cuántos, pero el último es el cártel Jalisco Nueva Generación. Es un cártel muy poderoso, el más poderoso, ha superado en tráfico de estupefacientes al cártel de Sinaloa y lo supera también en operación. Nos ha dejado claro en los últimos enfrentamientos que puede derribar un helicóptero. ¿Cómo es posible que haya hecho en tan solo 2 horas, 90 minutos, esa serie de narcobloqueos, María Teresa? ¿Cómo ves el surgimiento de este cártel Jalisco Nueva Generación? Desafortunadamente pienso que es sumamente preocupante, San Juana, porque los líderes principales de este cártel, que son Nemesio Ceguera, El Mencho y Abigail González Valencia, su origen es de Michoacán. Los caballeros templarios los expulsaron de Michoacán y ahora están en Jalisco y están haciendo nuevas alianzas con otros cárteles, incluso también con el mismo ejército, porque ¿cómo se explica ese ataque tan coordinado que duró exactamente 90 minutos? Fueron 39 narcobloqueos en distintos municipios, distintas ciudades e incluso estados colindantes con Jalisco. ¿Cómo explicar eso? Únicamente la presencia militar, porque la logística estaba perfecta. Ahora, derribar un helicóptero con una RPG-7, un arma que se usaba en Afganistán, se usó en otras guerras, pero en Jalisco era algo impensable que sin embargo sucedió. ¿Cómo es? Sí, un arma que bueno, sabemos que el principal vendedor de armas es Estados Unidos. Fíjense ustedes, estamos en un territorio absolutamente hipócrita, porque esta guerra contra el narcotráfico le corresponde también a Estados Unidos, es responsable de lo que está sucediendo en México y también tienen la culpa de que esa droga manchada de sangre, después de pasar la frontera, se limpie y se distribuya tranquilamente en el país con mayor número de consumidores, Mirka. Y eso mismo te quería hablar, San Juana, hablando acerca de lo que sucede en Estados Unidos. El año pasado vimos cuando el presidente Enrique Peña Nieto estaba en la portada de la revista Time, y entonces uno dice, pero ¿dónde hay como una desconexión total entre lo que está pronunciando la prensa, incluso en Estados Unidos, que se supone sea completamente libre y libre, o sea, de todo tipo de censura, y lo que realmente está sucediendo? Yo digo, pero ¿dónde están los periodistas americanos que están diciendo la verdad? Entonces, hay algo aquí que está pasando. ¿Cómo vemos a Enrique Peña Nieto? Y yo me atreví a decir en mi Twitter, o sea, ¿cómo vemos a este hombre que dice, que luego decía que Ayotzinapa, bueno, ya tenemos que mirar hacia adelante, hay que olvidar a estos jóvenes ya? Y yo dije, ¿pero cómo? Y entonces muchos mexicanos me escribieron a mí, insultados, ¿quién eres tú, que no eres mexicana, para hablar de México? Pues soy periodista y puedo hablar lo que yo quiera, porque realmente tenemos libertad de expresión. O sea, necesitamos el apoyo también de la gente en México y en Estados Unidos, que diga, pues sí, en la libertad de expresión tiene que tenerse, o sea, tiene que continuar, aunque estés a favor o en contra. Si no, regresamos a países como Cuba, de donde salieron mis padres, por eso nací en Estados Unidos. O sea, entonces, ¿qué estamos haciendo? Y Estados Unidos, cuando vimos lo del Chapo Guzmán, que esto lo hablamos nosotros allá en el noticiero, el Chapo Guzmán lo atrapan y luego sabemos que dentro de México dicen, pues sí, Estados Unidos nos ayudó. ¿Qué fue lo que dijo Peña Nieto el próximo día? Lo hicimos solos sin ninguna ayuda de Estados Unidos. Entonces,
Qué todo mentira. es mentira. Estaban en el teléfono, Obama y Peña Nieto, se dijo, estaban en el teléfono el día anterior. Claro. Entonces, todo es una mentira. Sí, el problema es que Estados Unidos nos hace creer que los narcos solamente están en México. ¿Y qué pasa? En este país lleno de droga, ¿no hay narcos? En Beverly Hills. En Downey también está. Tiene que haber narcos, tiene que haber producción de drogas, tiene que haber laboratorios clandestinos de drogas, tiene que haber, por supuesto, cárteles que se encargan del narcomenudeo y tiene que haber vínculos con las autoridades corruptas de Estados Unidos. Que no digan que nada más la corrupción está en México y el narcotráfico. Aquí también, señores. Y hay que hablarlo muy claro. Esta relación hipócrita de que nosotros ponemos los muertos y ellos ponen los consumidores tiene que terminar, porque llevamos 120,000 muertos, una estela de dolor y de sufrimiento que no puede continuar porque el país se está desangrando. ¿Hasta cuándo? A causa de este mercado de las drogas, que siempre cuando me preguntan, María Teresa, ¿tú estás a favor de que se legalicen las drogas? ¿Tú qué piensas de ese debate tan interesante? Legalizar las drogas. O regularizarlas. Ustedes recordarán que con el alcohol era lo mismo, ¿no? Lo que producía la ilegalidad del alcohol. Y cuando se regularizó, pues fue distinto. Sí, pero también hay ambas caras de la moneda. Exacto. Esta última semana, aquí en Los Ángeles, se estuvo hablando de que todos estos laboratorios donde la venden venden la marihuana para efectos medicinales, entre comillas, porque ya todo el mundo puede tener una tarjetita, dice que tiene dolor de cabeza y se la dan. Es un centro padre, de crimen, ¿no? Exacto, pero es un centro de crimen. Están asesinando a las personas que trabajan en los laboratorios, jóvenes que tal vez están trabajando por $10 la hora, un mínimo, lo están asesinando ahí mismo porque está entrando un elemento criminal. O sea, la droga siempre va a tener alrededor de ella un elemento criminal, igual que lo que es todo tipo de adicción, ya sea el alcohol. Cuando las personas están alcoholizadas, ¿qué pasa? Las personas alrededor de ellos mueren, ellos mismos mueren también. Entonces, todo lo que es este tipo de situación que puede ser adictiva, siempre va a tener un elemento criminal alrededor de ello. Entonces, es un arma de doble filo. Creo que es algo que siempre se va a seguir debatiendo. Yo, por mi cuenta, de forma personal, pienso que no debe ser legalizada. Creo que siempre va a tener un elemento criminal. Están cerrando estos lugares cerca de las escuelas, porque entonces está ese elemento criminal, las personas que van a buscar la marihuana, que están drogados y están alrededor de las escuelas. Entonces, claro, es que hay una diferencia en legalización y regularización, ¿no? Es importante hacer esta diferencia en ambos términos. La regularización evitaría el mercado negro que está generando tanta sangre, tantos muertos, ¿no? Y evitaría tantas corruptelas de los propios gobiernos, que son los que finalmente se benefician de esto. Y hablabas tú precisamente de la detención del Chapo Guzmán, otro vínculo de la narcopolítica en Sinaloa. Sinaloa tenía la tradición de los narcos. Yo he ido a Badiraguato, que es el pueblo donde nació el Chapo Guzmán, el pueblo, la cuna de ilustres narcos, en donde son considerados hijos predilectos, ¿no? de ese municipio. Pero ahí hay también un engaño, la simulación. Se detuvo, realmente se detuvo al Chapo o él se entregó. ¿Qué hay detrás de estas detenciones sin un solo balazo? ¿Qué hay detrás de estas detenciones de un solo líder? Porque ahí el que sigue operando es el Mayo Zambada. Cuando voy a Culiacán recientemente, me acerco a la zona en donde el Mayo Zambada vive, en una de las colonias más ricas, obviamente, y veo unos militares y le digo, ¿por qué están los militares? ¿Se les están cuidando algo? Claro, dice, al Mayo. O sea, el vínculo de las autoridades en todos los niveles con el narcotráfico es absoluto. Ha hecho la descomposición de ciertas instituciones, particularmente las de seguridad. Y si no limpiamos eso, pues imagínense cómo estamos. Entonces se detiene al Chapo Guzmán, pero la estructura financiera del cártel de Sinaloa sigue intacta. Que no fue un acuerdo. Tú haces como que te detenemos gracias a la DEA, a la CIA. Y eventualmente vas a quedar libre. Exacto.
Pero él vive una detención en el penal, ya supimos que él y la Barbie se estaban poniendo ahí en huelga de hambre. Exigiendo que se le respeten sus derechos humanos. ¿Cuáles derechos humanos? Ellos respetaron a todos los que mandaron. Bueno, sí, también tienen derechos humanos, como todos, pero el caso es real, eso de una huelga de hambre. Yo creo que tienen una serie de privilegios. Estas detenciones son muy extrañas, como la de la tuta. Hablemos de la tuta, María Teresa. Cuéntanos la historia de la tuta. La tuta tuvo otra detención muy similar a la del Chapo Guzmán. Había comido hot dogs, se dieron cuenta porque lo habían estado siguiendo unos días antes, había sido su cumpleaños, le llevaron unos pasteles y lo empezaron a seguir y lo detuvieron sin un solo balazo, San Juan. No hubo ningún balazo. Entonces, ¿cómo te explicas si en el caso del Mencho recientemente, el 1 de mayo, al inicio de la Operación Jalisco, que se supone que el Mencho estaba en un rancho festejando no sé qué cosa, pero lo iban a ir a detener a él, todo lo que sucedió, ¿por qué con la tuta no fue así? ¿Tú qué crees que pasó aquí? Otro arreglo, claro, por encima. Claro. Y bueno, en Michoacán, con Fausto Vallejo, o sea, creo que vimos la narcopolítica en todo su esplendor, ¿no? Miren, hijo, amiguísimo de la tuta, ¿cuántos videos salieron de él? Yo quiero la biblioteca de la tuta. ¿Cuánto costará? Debieran sacarle en DVD, ponerla en Amazon y seguramente aquí hayan... Éxitos, serían éxitos mejor que los éxitos musicales, ¿no? ¿Cuántos habrá ahí? Imagínate los que quedaron sin salir. No, el caso de la tuta y el caso de Michoacán es paradigmático, porque ahí sí que la gente se hartó. ¿Y qué hizo? Tomó las armas. Yo con el doctor Mireles, que en este momento está preso, ya ven, o sea, en México, así como entran los narcos a la cárcel, los de medianía y los bajos, así como entran, así salen por la puerta. No hay ningún problema, pero el doctor Mireles sigue detenido. ¿Por qué? Por defender a su pueblo. ¿Que era legal o ilegal? No sé, pero el Estado estaba incumpliendo su deber de otorgar seguridad a los mexicanos, a los michoacanos en particular. El doctor Mireles, que lo entrevisté en varias ocasiones, anduve con él días y días, que decía, no, pues es que él tiene mucho dinero, está con los narcos, alguien lo está financiando, y para eso hay que ensuciarse los zapatos y meterse a Michoacán, recorrer esas carreteras en donde te bloquean los templarios, que siguen haciendo de las suyas los templarios. El Cártel Jalisco Nueva Generación en este momento se está apoderando del puerto Lázaro Cárdenas. Es uno de los puertos más importantes de México, ustedes lo saben, desplazando a los caballeros templarios después del debilitamiento con el arresto de la tuta. Pero el doctor Mireles me decía, él era doctor de profesión en el centro médico de su pueblo, Tepalcatepec, y dice que, bueno, ganaba 8,000 pesos. Ustedes saben los sueldos de México, ¿no? De miseria. Por eso hay 70 millones de pobres, 28 de ellos alimenticios, por esta desigualdad endémica. Pero dice, yo me empecé a impresionar porque de pronto empezaron a llegar niñas embarazadas. Una auténtica romería de niñas con el vientre abultado. Lo iban a consultar. Dice, y vi que eran compañeras de mi hija que estaba en la secundaria. Luego esas criaturas me contaban que habían sido violadas por los templarios. Es decir, los templarios, como ustedes saben, en esta guerra del narcotráfico, la mujer, el cuerpo de la mujer se ha convertido en un botín de guerra. Y es utilizada por los cárteles de la droga, por los jefes de plaza, se encaprichan de una niña, van y la sacan de la casa. Matan a su padre, a sus hermanos y se la llevan. Luego la colocan en los giros negros de table dance y de prostitución o de trabajo sexual. ¿Qué sucede? Dice, hasta que yo dije, esto no puede seguir así. ¿Que aquí no hay hombres? Juntó a la sociedad de padres de la secundaria de su hija, a los hombres, se les invitó a los hombres del pueblo y les dijo, quiero saber si aquí hay hombres. Si somos hombres y si vamos a empezar a defender a nuestras hijas, a nuestras madres, a nuestras hermanas. Se las están llevando. ¿Qué no hay aquí? Ya saben ustedes, producto gallinario. Y entonces alguien se quedó, no, pero es que pues ellos traen muy buenas armas, cuernos de chivo y por eso, ¿quién de aquí es cazador? La mayoría levantó la mano, todos tenían en su casa un arma de caza. Si no podemos enfrentarlos, en febrero
de ese año, el doctor Mireles enfrentó a los templarios y por supuesto fue posible establecer la paz en el pueblo de esa manera. Ahí es donde nació la semilla de las autodefensas, por una simple cuestión de supervivencia. Ustedes pueden estar en contra o a favor, pueden decir que es ilegal o legal, pero lo que sí es cierto es que no se vale, que te quiten tus propiedades, que tengas que entregar porque es un narcoestado, no hay autoridad. La policía no es que esté con los narcos, es que ellos son los narcos. Los policecas, los caballeros templarios son los mismos policías. Entonces, ¿qué hace el pueblo? Organizarse y defenderse. ¿Quién de aquí está en contra de defenderse, de buscar una solución y de proteger a sus hijos, a su familia? Entrevisté yo a una autodefensa, una abuela de 70 años, con 3 nietas y 2 hijas, y con la cuerno de chivo, su sombrero. Dice, yo aquí, en su pueblo, ahí en la placita, dice, yo de aquí no me voy a mover, o sea, yo tengo mi cuerno de chivo porque yo voy a defender a mis hijas, voy a defender a mis nietas, porque de eso depende que de nuestra vida pueda vivir en paz, ¿no? Pueda ser vivida en paz. Entonces, el fenómeno de las autodefensas fue muy controvertido, pero ¿a quién le llamas cuando vienen y te dan el cobro de piso? Cuando te imponen el cobro de piso, tienes un negocio y dices, bueno, tú ganas 3,000, pero a mí me vas a dar 2,500, tú te quedas con 500. Pues ¿cuántos negocios no están obligados a cerrar así? ¿A quién le llamas? ¿A la policía municipal? ¿A la policía estatal? ¿A la federal? ¿Al ejército? ¿A la marina? ¿En quién confiar? En la sociedad civil, porque el cambio no va a salir de los pinos, señores y señoras, va a salir de aquí, de nosotros, los que estamos fuera y los que estamos dentro. Es la única manera de cambiar a México, ¿verdad? Desafortunadamente, en el caso de las autodefensas, se infiltraron algunos caballeros templarios perdonados. Mireles siempre criticó mucho eso también. Yo también tuve el gusto de entrevistarlo, de estar en su casa. Yo creí en él, vi honestidad en su movimiento. También conocí a Estanislao Beltrán, el famoso papá pitufo, que desde el momento en que lo vi supe que el tipo era un vendido. No sé, lo catalogué así desde que, por todo lo que había escuchado que hablaba, que se contradecía bastante con el doctor Mireles. Se decía su amigo, pero en realidad no lo era. En la entrevista me dijo que jamás se iba a poner el uniforme de las fuerzas policiales. ¿Y qué fue lo que hizo San Juana? Fue el primero. Exacto, fue el primero. Que se vistió de fuerza rural del virrey Castillo. Y él inició como guardaespaldas de Mireles, era su escolta. Mireles me dijo que no tenía ni para una bicicleta y terminó dueño de numerosos ranchos, cantidad de vehículos y se torció. Es un drama, es un drama. La situación en Michoacán no ha cambiado y difícilmente va a cambiar con las elecciones. Lo estamos viendo ahora en las alianzas electorales. La COCOA, apoyada por Felipe Calderón, un criminal de guerra. O sea, qué vergüenza, ¿no? Porque Felipe Calderón eso es, un criminal de lesa humanidad. Porque él no paró la guerra contra el narcotráfico cuando tenía que pararlo. Porque él sabía que había una vinculación de los cárteles de la droga con el poder. Porque él permitió el fortalecimiento del cártel de Sinaloa. El Chapo Guzmán se convirtió en el capo del sexenio. Las detenciones eran a diestra y siniestra contra los demás, los integrantes de los demás cárteles. Las estadísticas están ahí para demostrarlo. El cártel de Sinaloa beneficiado. Se fue Felipe Calderón y que ahora anda anunciando ahí y haciéndose el demócrata. Pero él tiene las manos manchadas de sangre, más bien hasta acá, ¿no? Y por supuesto, el tipo, ya no hay memoria histórica. ¿Cómo es posible que no coloquemos a cada quien en su sitio? Felipe Calderón fue denunciado ante la Haya por crímenes de guerra, porque él es parte de la responsabilidad que se vivió en México, que se sigue viviendo, porque esa continuidad de la guerra sigue con Enrique Peña Nieto de muy mala manera. El territorio mexicano sigue distribuyéndose en una geografía de la narcopolítica. Gracias a esos pactos se pudo ver cómo en Guerrero la descomposición del partido de izquierda fue una gran decepción, confirmar
que este partido también entra en la descomposición política de México, como nos duela o como no nos duela, porque bueno, la gente progresista pues sí, vio ahí como el alcalde unido al grupo de los chuchos, ustedes saben estos chuchos del PRD que qué daño le han hecho a la izquierda y le seguirán haciendo daño si no los quitan, pues como el alcalde no es que estaba vinculado con los Guerreros Unidos, es que él formaba parte de Guerreros Unidos con su esposa, hermana de los líderes del cártel de la droga que dominaba Iguala. Y nos damos cuenta por la desaparición forzada de 43 estudiantes. No estamos todos en este salón, nos faltan 43. Vivos se los llevaron y vivos los queremos. Bien, bueno, vamos a darle espacio a la gente para que te haga preguntas, porque estoy segura que muchos de ustedes quieren preguntarle a San Juan, así que San Juan... Tenemos 10 minutos, aprovechémoslo, vamos a hacer un debate aquí, expongan sus preguntas, sus opiniones, sus reclamos, lo que quieran. Adelante. Pues mi admiración por su valentía y su trabajo. Yo creo que quisiera ver cuál es su opinión sobre el Plan Mérida. La iniciativa Mérida yo creo que es la causante de todo este trifulca que estamos sufriendo en México. Si no fuera, yo difiero un poquito contigo con lo de las drogas. Yo creo que si no fuera porque todos somos de la misma religión en México, están usando las drogas como pretexto para la invasión para la implantación de su hegemonía. Pero si fuéramos de diferentes religiones, por eso lo hicieron contra los musulmanes y crear caos entre cualquiera razón que pueden usar como excusa para imponer su hegemonía, su militarización, con el objeto único de robarnos nuestras riquezas y robarnos nuestra cultura. Yo quisiera un poquito ver qué es lo que está pasando, porque el Plan Mérida, la iniciativa Mérida, el Plan México, como se le llame, no es más que se le han entregado a México 3,5 billones de dólares, pero no en dinero, no para que el gobierno ataque el problema de las drogas, claro, sino es un dinero que se ha entregado en helicópteros, en armas y sobre todo en capacitación de gente como mercenarios, literalmente mercenarios. Creo que fue en el 2006, justamente después de que le roban a López Obrador, le dan capacitación a 7,000 personas y trabajo como policía nada más a 2,000. Entonces quedan 7,000 muchachos con una capacitación para matar, para torturar, que nada más se les emplea en los estos. Su opinión, por favor, con lo del Plan Mérida. Bueno, el Plan Mérida, no olvidemos que es una estrategia de Estados Unidos. México es un territorio, como decían, ¿verdad? Porfirio Díaz, pues bendito México, pero pobrecito, ¿no? Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Es un territorio estratégico para sus riquezas, para la acumulación de riqueza, y a Estados Unidos, sinceramente, parece ser que no le importan los mexicanos, ¿no? Le importan sus recursos, y ahí vemos, gracias a la reforma energética, que ya casi tenemos un ducto ahí directo para estarle pasando el petróleo. Es una vergüenza que los que vivamos más cerca de la frontera tengamos que pasar a Texas a llenar el tanque porque es más barato que en México. Imagínense ustedes, de eso hablamos. Y por supuesto el Plan de Mérida, como el TLC, ha sido la apertura para el trabajo de mercenarios a sueldo de Estados Unidos. Lo peor es que Enrique Peña Nieto ya les puso todo así en bandejita de plata, y ahora los agentes norteamericanos de seguridad, ¿te acuerdas, Milka, que hablamos de eso en un segmento? Ya pueden tener armas, pueden andar a lo largo y ancho del territorio con sus armas. O sea, ya las traían, ¿verdad? Porque vimos cuando mataron a ese agente de seguridad norteamericano en San Luis Potosí, y pues estaban armados, ya las traían, pero ahora es oficial, imagínense usted. Y no todo México ya es católico, ¿eh? Antes era 99.9, no, ahora hay un éxodo de católicos. Es que el catolicismo también, ustedes saben que está en crisis, y está ese gran cáncer que es la pederastia clerical, que está carcomiendo los cimientos de la Santa Sede, y no encuentran los fieles esa respuesta, ¿verdad? Aunque te voy a decir, tú vas a Tampico, a Michoacán, a cualquier sitio donde están las balaceras y los narcobloqueos, y la gente dice, ¿y usted qué hace? ¿Cuál es su protocolo de seguridad? No, pues me encomiendo a Dios. Y oiga, y le mataron un hijo, va a buscar justicia. No, pues la justicia divina.
Pues porque aquí no hay justicia. Imagínense ustedes. O sea, la religión también ha sido un instrumento fuerte para mantener el conformismo de los mexicanos, pero eso da para otra charla. Luego, conozco bien el Vaticano. La podredumbre del Vaticano, fui corresponsal ahí unos cuantos años. San Juana, ahora con las elecciones en Nuevo León va a un candidato independiente, tiene en realidad oportunidad de ganarla. ¿Puede ganarla y formar realmente un gobierno en Nuevo León? Pues mira, estamos ciertamente ilusionados, una parte del electorado que creemos en la libertad de conciencia, en la libertad de pensamiento, porque por primera vez se han aceptado las candidaturas independientes. Y Nuevo León es un gran laboratorio político en este momento porque hay 22 candidaturas independientes. La máxima representada por el Bronco, Jaime Rodríguez, que María Teresa y yo lo hemos entrevistado en varias ocasiones, hemos estado en su casa, en su rancho. Es un hombre muy comprometido con la sociedad civil, que está haciendo la diferencia y que en este momento le están haciendo una guerra social tremenda, mediática, los propios partidos más poderosos, porque claro, ya se dieron cuenta que está número 1 en las preferencias, aunque dependiendo de las encuestas, ¿no? Pero Jaime Rodríguez representa la posibilidad de demostrar que el electorado mexicano está cansado también de los partidos políticos, de esos partidos políticos, por lo menos los tres, ¿verdad? PAN, PRI y PRD, que se han corrompido igual todos, no hay diferencia ya, no los diferencia nada. Aquí la única diferencia es de los nuevos, entre ellos Morena. Morena también ahí hay una esperanza. Podemos después de las elecciones ver cuáles han sido las preferencias del electorado y yo creo que la gente va a demostrar su castigo de alguna manera contra el partido gobernante. Imagínense, batallamos años, 70 años para sacar al PRI de los Pinos, esperemos que no necesitemos otros 70 años. Así que por favor vayamos a votar, no dejemos que ganen todos estos sinvergüenzas. ¿Tenemos ya? 5 minutos. Sí. Ok. ¿Dónde estás? Okay. Hace rato cuando estaba diciendo algo sobre la regulación de la droga, ahorita se me vino a mente el tema de la regulación de las armas. Porque aquí en California los cuernos de chivo, los rifles de francotirador de alto poder son ilegales. Pero en Texas, si usted quiere comprar una metralleta de alto poder, 5 cuernos de chivos por $10,000, digo, usted lo puede hacer. Bueno, en el Walmart, ¿no? Y ahí el Walmart tiene una gran galería de... Exacto. Y ¿usted qué le diría a los políticos norteamericanos que dicen, hey, si quieres comprar una metralleta, un RPG-7, un lanzagranadas en Walmart y todas las municiones que quieras, puedes? Porque muchos de los narcos de México por eso cruzan de Chihuahua a Texas a comprar esas armas y las llevan a Texas. ¿Usted qué le dice a los políticos que dicen el que quiere comprar tanta arma sin regularización? Sí, gracias. ¿Qué les diría a ellos? ¿Cuál es su opinión sobre eso? Bueno, es un gran tema, ¿no, Mirka? Yo creo que ahí... Muy controversial en Estados Unidos porque está el dinero por detrás, como todo. Y es una situación política, entre comillas, una vez más. Cuando sucedieron todos esos asesinatos y todo lo que sucedió, las masacres en las escuelas, enseguida salieron las personas para regularizar las armas, la compra de armas. Ahora, eso va en... El debate es, bueno, y la libertad mía de portar el arma donde está. Ese es el argumento. Ese es el problema. Entonces tienen que encontrar la línea casi perfecta que siempre es difícil encontrarla. Pero ese tipo de metralletas nunca debe estar o sea, en mi opinión, ninguna persona, o sea, yo como madre de familia no voy a tener una metralleta en mi casa, por favor. ¿Qué es lo que quiero? Bueno, si vives en Michoacán, a lo mejor. Pues seguro. Allí sí, pero esa es la situación. Si empezamos a limitarlo aquí, tal vez entonces... No, o sea, eso también traspasa la frontera. No, me da mucha risa porque cuando yo llegué a Michoacán lo primero que me dieron fue una cuerno de chivo, porque iba a un enfrentamiento con los templarios, con las autoridades. Y si yo viviera ahí también como madre de familia, me matan antes de que me agarren a mi madre o a mi hija. Exacto. Por supuesto que me armo, igual. Cuando entran a su casa de esa forma como lo hacen en México,
no tienes otra opción que defender a tu familia. Ese es el derecho humano. Así es. Bowling for Columbine, yo creo que Michael Moore retrató muy bien en esa película ya clásica el problema de las armas en Estados Unidos, pero mira, las consecuencias las viven ellos mismos, Sí, aquí mismo en este país. Sí. María Teresa. Demasiadas masacres en las escuelas. Nos están criticando también todo lo que sucede en México, pero hay que fijarse lo que sucede en casa. Supuesto que sí. Todo el tiempo. Estudiantes con armas, eso es algo inconcebible. ¿no? Tenemos oportunidad de una pregunta más y ya. Y luego platicamos, yo voy a estar 1 hora firmando libros y platicamos todo lo que quieran, con mucho gusto. Hace tiempo escuché una entrevista de un escritor. Él decía que pues tenía un punto de vista muy pesimista y él describía el sistema político mexicano y de otros países y lo describía como el malo, el villano, y decía que lo único que nos quedaba era sangrar, que cada vez que un periodista así como ustedes sacan un libro, como en especial tú, San Juana, con todos los temas, o sea, que pues tomas y que él decía que cada vez que uno hace una protesta es sangrar al villano, y que es lo único que nos queda, porque en realidad es algo que no va a cambiar, porque hay tanta corrupción en las esferas más grandes, entonces va a ser muy difícil. Entonces, ustedes como periodistas, ¿qué opinan de eso? ¿Qué futuro hay para México y otros países? Yo creo que es difícil, pero no imposible. Y yo quiero dejar, antes de que nos vayamos todos y van a decir, ay, este panorama tan oscuro y tan negro. No, señores y señores. México tiene un gran potencial. Y hay un mensaje de esperanza que sí les quiero decir. La sociedad civil se está organizando. La sociedad civil está mostrando su hartazgo. Los mexicanos están cansados ya y lo están demostrando en las calles, en las urnas, en el rechazo a la narcopolítica, en el rechazo a la violencia. Está buscando la paz, pero la paz se consigue con auténtica distribución de la riqueza, con justicia, con el fin de la impunidad y del hambre también. Entonces, en México en este momento hay una verdadera revolución de conciencias en términos de organizaciones civiles. La gente se está organizando para buscar, están las viudas de la guerra del narco, están las madres de los desaparecidos, grupos maravillosos de madres que no dejan un minuto de vida buscando a sus hijos. 80,000 migrantes, además centroamericanos, la mayoría han desaparecido en territorio mexicano. Entonces, esa es la clave. Como yo lo decía la vez pasada, el puesto más importante no es el de la silla del Águila en Los Pinos, ocupado por un señor que no sabe cuáles son los estados de la República. El puesto más importante es el de cada uno de nosotros, es el de ciudadano. Esa es la clave. Construir ciudadanía, hacer ciudadanía. ¿Cómo? Responsabilizándonos de la posibilidad de ser agentes de cambio. Ahí donde estemos, tenemos que cambiar a México, porque le tenemos que dejar un mejor país a nuestros hijos y a nuestros nietos, y amamos nuestro país, ¿sí o no? Bueno, y antes de que se salgan, queremos invitarlos a Editorial Planeta. San Juana tendrá una firma de libros ahí. Ella trajo La frontera del narco y Las amantes del poder, así que los 2 libros los pueden encontrar en el stand de Editorial Planeta. Gracias, Mirka, para despedirte. Un placer, no, muchísimas gracias. Y San Juana, la verdad que tus palabras son inspiradoras y la verdad que es un gran honor para mí ser colega tuya, haber trabajado juntas y que sigan adelante. Y es cierto lo que dices, la esperanza no se puede perder y el mañana está en manos de cada uno de nosotros. Tenemos que brillar donde estemos y hacer algo hoy. Exactamente. Gracias. Gracias a todos por estar aquí. Que no callen tu voz, San Juana, que no te censuren ni aunque se metan a tu casa. Nunca.